Continuamos con su programa Análisis Jurídico, esta vez en su segmento final, y seguimos conversando con el abogado Henry Flores, quien es de Derecho Constitucional y a su vez es presidente del Colegio de Abogados del Estado Táchira. Quedaba pendiente una pregunta. Si buscamos la manera de verle un trasfondo a lo que quiere el presidente en un momento de no utilizar el poder originario como para afianzar lo que él pretende, entonces hay que buscar al presidente con todas estas situaciones. Bueno, quizá parte de la respuesta a tu interrogante la da el doctor Herman Escarrá en un análisis muy descabellado. ¿Por qué lo digo descabellado? Porque él dice que con esta convocatoria no se va a redactar una nueva constitución. Si no se va a redactar una nueva constitución, no cabe la Asamblea Nacional Constituyente. Claro, no cabe. Eso es una lógica elemental que está allí planteada en el texto. Y no hay que ser un erudito, ni un sabio, ni un estudioso del derecho para hacer una interpretación gramatical, ajustado a lo que está ahí en los artículos 347, 348 y el 349, incluyendo el artículo 350 de nuestra Constitución. Él dice que no se va a redactar una nueva constitución, que se van a reformar algunas cuestiones. Le preguntaron puntuales y dijo, bueno, vamos a tratar de eliminar los controles que tiene la Asamblea Nacional, que uno ve que es un trasfondo político. Claro. Imagínense ustedes, pueblo del Táchira, que nos está escuchando en este momento, que se eliminen esos controles, porque el control constitucional es propio y es característico de los gobiernos democráticos. Alguien tiene que controlar desde el punto de vista político, claro, y el poder por excelencia es el poder legislativo, y alguien desde el punto de vista sancionatorio, que es el poder judicial. Por eso es que esos son los dos poderes que tienen el control de supervisar y vigilar las actuaciones del poder ejecutivo. Ahora, si hay tanta corrupción en un momento determinado, si hay tanta impunidad, teniendo estos controles, si se elimina el control, ¿qué irá a pasar? Sí, ciertamente. Entonces, cada quien hace lo que ese es quiere. Un gran problema. Viviríamos en una anarquía. Ajá. Por eso es que entonces no entiendo por qué el doctor Herman Escarrá, con todo el respeto que me merece, ha hecho ese tipo de afirmaciones y ese tipo de planteamientos. Yo considero que desde el punto de vista político es una estrategia para que no hayan elecciones, que pase el 2017, que pase incluso el 2018 en este problema de la Asamblea Nacional Constituyente, y tendrá la excusa válida, entre comillas, el Consejo Nacional Electoral de decir no puedo convocar elecciones porque tenemos que salir de la Asamblea Nacional Constituyente. Porque entonces tenemos que hacer unas elecciones ajustadas a los nuevos principios y valores del nuevo texto constitucional. Pero si por un lado nos están diciendo que no se va a redactar una nueva constitución, entonces será obstáculo el proceso trasnochado que se quiere hacer para que no hayan elecciones. ¿Será que ya no estamos en mora el Consejo Nacional Electoral y el Gobierno Nacional con unas elecciones que debieron hacerse en diciembre? ¿Por qué entonces sí se dice que la Asamblea Nacional está en desacato y no han declarado el desacato del CNE que no llamó a esas elecciones? ¿Es que acaso un desacato tiene que ser permanente? Los desacatos producto de las reacciones de amparo constitucionales son con multas. Claro, está establecido, no quitándole las atribuciones a un poder o a un funcionario en un momento determinado. Y ahí es donde vemos cómo se ha desconocido, y aquí está el resumen de todo esto, es el principio de la soberanía popular que reside intransferiblemente en el pueblo. ¿Por qué ha pasado más de un año y la sala electoral no ha resuelto el problema que tiene en suspenso el voto del pueblo de Amazonas? Sí, ciertamente. No estará en desacato también el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué no resuelve ese problema? ¿Por qué no colocan en desacato al CNE, que no ha dejado y no ha invalidado la proclamación de esos diputados? Y la proclamación es el acto administrativo por el cual ellos son diputados. Y según nuestra Constitución, a partir del momento de la proclamación, ellos adquieren la inmunidad parlamentaria. Ciertamente. Ahora, que hubo también una interpretación de ese artículo de la Sala Constitucional muy traído de los cabellos, y dijeron que no, que la inmunidad la adquieren es en el momento de la juramentación en el hemiciclo. Algo totalmente que no está en la Constitución. Pero esas son las deserciones constitucionales continuadas a las que nos ha acostumbrado desde hace 3 o 4 años, ¿verdad?, la Sala Constitucional del TCJ, tratando de justificarlo como que él es el último intérprete de la constitucionalidad. Y resulta que no es así. Cuando uno lee el artículo que está diciendo, hay un punto, y luego dice, las decisiones de la Sala Constitucional tendrán carácter vinculante para las otras salas.
pero ahí está, no son todas las decisiones de la Sala Constitucional, son las mismas decisiones que en su contenido digan que a los fines de unificar el sistema de administración de justicia tendrán carácter vinculante y en consecuencia publíquese en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y publíquese en la página del Tribunal Supremo de Justicia. Esas son las que tienen carácter vinculante. Claro, ahora, para esa cabe cuestión, también, ¿no?, en un momento, apartándonos de la constituyente, la actuación de la Fiscal General de la República, que llama la atención. Llama atención, ¿no? En un momento dijo que se había roto el hilo constitucional, pero después votó en el Consejo Moral Republicano con el defensor del pueblo, que debió inhibirse, y el contralor, de que ya no era necesario abrirle la averiguación por hechos graves a los magistrados de la Sala Constitucional, porque ellos habían subsanado la situación. Oye, pero es que cometieron un delito y entonces cabría preguntarle a la Fiscal General de la República. Cuando una persona comete un delito X y admite los hechos y de repente hay un acuerdo reparatorio y le pide perdón a la víctima y tal, en ese momento, con eso basta, no le aplican una sanción. Claro, tienen que imponerle una pena. Y entonces, ¿por qué digo que tenía que inhibirse el defensor del pueblo? Y yo creo que debería renunciar. Porque él, cuando nada más salieron la jurisprudencia de la Sala Constitucional, la 155 y la 156, manifestó públicamente que no violentaban la Constitución, que estaban ajustadas a derecho, que no estaban en contra de los derechos humanos. ¿Y cómo le queda la cara que al otro día, cuando le hacen un exhorto, ¿no?, el Consejo de Defensa y Seguridad del Estado, que no tenía nada que ver con las decisiones que se habían tomado en la Sala Constitucional, ellos rectifican y dicen, bueno, nos equivocamos, si en los que se hicieron la broma, y entonces no pasó nada. Y el defensor del pueblo sigue tan tranquilo y ni siquiera dice, bueno, ok, oye, mi interpretación estaba equivocado. No lo ha dicho y sigue votando allí en el Consejo Moral Republicano. Y entonces eso es lo que le inspira la desconfianza. El llamado al pueblo es que hay que seguir rescatando nuestros derechos, nuestras conquistas que hemos tenido de manera progresiva, y yo planteo algo. Aquí debe haber la rebelión del derecho. No para salir a la calle a alterar el orden público y todo eso, sino la rebelión del derecho en el sentido de que el artículo 333 de nuestra Constitución dice que cualquier ciudadano, investido o no de autoridad, puede exigir la vigencia de la Constitución, cuando la misma ha sido alterada por una autoridad no desconocida o por un procedimiento distinto a los establecidos en la Constitución. Ciertamente hay una... Claro, nosotros creo que allí deberemos plantear esa rebelión, que el pueblo se organice a salir a manifestar a la calle de manera pacífica y a través del voto derrotemos esta iniciativa que lo que pretende es llevarnos a un Estado y a un gobierno totalmente comunista. Pues realmente muy interesante nuestra conversación de la Asamblea Constituyente. Para terminar, ¿hace falta hacer una Asamblea Constituyente o podemos quedarnos con la Constitución que tenemos? Yo no voté por esta Constitución, pero en la ética cívica, una Constitución impuesta, yo la tengo que cumplir, me guste o no me guste. ¿Y qué sucede? No es necesario hacer en este momento, para solucionar el problema, una Asamblea Nacional Constituyente, que se dedique el gobierno a gobernar en el poco tiempo que le queda, que permita que hayan elecciones y que el pueblo democráticamente diga si ellos continúan o no. Yo creo que ahí es donde está. Con esta Constitución podemos seguir, estabilizar el país y después ver si con una enmienda, con una reforma o con una convocatoria, una Asamblea Nacional Constituyente, podemos modificar esta Constitución para mejorar el nivel de vida de los venezolanos. Eso es lo que queremos, una Venezuela democrática, libre, donde todos seamos venezolanos y todos tengamos los mismos derechos, donde no hayan manifestaciones que el gobierno las custodie y puedan llegar hasta unos sitios y los otros sectores del país no puedan llegar y tengan obstáculos, piquetes, para provocar en un momento determinado los brotes de violencia. Perfecto, muy agradecido, doctor Henry Flores, quien es de Derecho Constitucional y él es el presidente del Colegio de Abogados del Estado Táchira. Muy buenas noches, doctor Henry Flores, encantado por participar en este programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por venir, por asistir a nuestro programa, que lo estaremos transmitiendo también los domingos a las 10 de la mañana por su canal y también por análisisjurídico.com o por su canal de YouTube. Muy buenas noches.